Bien, pues la verdad que intentando definir lo que hacemos en el grupo o lo que nos dedicamos dentro del grupo de investigación en un solo párrafo, pues lo definimos como un grupo de investigación científica donde hacemos evaluación del sistema musculoesquelético, orientado sobre todo a las tareas funcionales en el laboratorio, integrando aspectos de biomecánica, de fisiología, en un enfoque de ingeniería biomédica, combinando los resultados autoinformados por los pacientes con las medidas enfocadas en aquellas cosas pues, que consideramos clínicamente relevantes. La verdad que cuando se define, bueno, hacemos investigación en evaluación clínica o intentar medir lo que hacemos, ¿no? Pero nos concentramos muy especialmente en aquellos aspectos donde el movimiento humano tiene mucha relevancia. El germen principal es la fisioterapia, pero es transversal a todo lo que es relevante clínicamente. Desde el punto de vista más clínico, pues tal vez se orienta dentro de buscar nuevos sistemas diagnósticos o nuevos sistemas de cribaje o de prevención secundaria, sobre todo en la práctica general, lo que en España se conoce como la atención primaria, y también nos basamos mucho en tecnologías de la comunicación para integrar procesos que sean de alguna forma más automáticos o que sean variables con mucho peso, ¿no? Me gusta siempre hablar en el grupo pues, de la investigación translacional como un enlace bidireccional entre la investigación clínica y aplicada en el movimiento, pero enfocado al diagnóstico o a la evaluación clínica, y presentar de alguna forma pues, bueno, las tesis doctorales que desarrollamos en el Laboratorio de Movimiento Humano junto con el escenario clínico, donde se hacen ensayos clínicos, se validan la sensibilidad al cambio de esas variables que determinan si son relevantes o no para la clínica. La verdad que esto es una gran ventaja dentro del grupo, yo creo que es uno de los ventajas competitivas, como dicen los gestores de la innovación, pero también a la vez es una de las cosas que hace que nuestra producción es muy ecléctica en cosas que a lo mejor parecen dispares, pero convergen todas en la evaluación clínica. También porque el entrenamiento en investigación que hace falta en el mundo clínico es totalmente diferente que el entrenamiento en investigación que hace falta en el mundo preclínico, en el laboratorio. Y entender los dos mundos y formarse en los dos mundos lo hace complejo, pero a la vez nos hace más competitivos y bueno, no es algo específico de la fisioterapia, sino de la investigación clínica en general, y esta investigación translacional empieza de alguna forma a ser un motor principal tanto de la investigación preclínica como de la investigación clínica. Esta diapositiva la habrá presentado el grupo el año pasado, ya la pusimos, y de alguna forma quiere representar igual, ¿no? Cómo el movimiento humano, junto con la psicometría, junto con los ensayos clínicos, nos permite identificar pues, estudios de validez, estudios de fiabilidad, estudios de sensibilidad y especificidad, intentar ver lo mejor de los dos mundos, tanto de las variables objetivas, aquellas que medimos muy bien con dispositivos buenos, pero que no explican muy bien la variabilidad del humano, que es mucho más compleja, ¿no? Y por otro lado, aquellas herramientas subjetivas, a partir de cuestionarios, de entrevistas, que explican muy bien lo que está ocurriendo en el humano, pero no son tan precisas como las variables objetivas. En el pasado ha habido mucha discusión sobre los grupos, a lo mejor más del punto de vista humano, o incluso en ciencias sociales, o en psicología, o en ciencias de la salud, que hablaban que las herramientas ingenieriles o muy precisas se alejaban mucho de la realidad, y por otro lado, pues las herramientas más precisas, pues que criticaban mucho los aspectos más clínicos en el sentido de que el humano era, de que no había una medida con poco error, ¿no? Entonces, la verdad que ha habido una discusión como que parecía que había dos ciencias, ¿no? Yo recuerdo, cuando hice mi programa de doctorado en fisiología, parecía que los fisiólogos en el laboratorio decían que la investigación clínica era para corroborar lo que funcionaba. Sin embargo, cuando participaba en ensayos clínicos, nos decían que lo que se hacía en los laboratorios estaba muy lejos de la realidad porque el humano era mucho más complejo. Estaban siempre como peleándose a ver quién hacía la investigación más importante, ¿no? Y está claro que para generar cosas nuevas o para crear aportaciones significativas y relevantes en la clínica hay como que poner de acuerdo estos dos mundos que no están tan lejos, ¿no? Solo que cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? La verdad que yo me quedo con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y no es fácil, pero también hace que, bueno, que mucho del resultado de lo que vaya a ver aquí hoy es un poco la combinación de buscar
preguntas de investigación en un mundo para dar las respuestas en el otro, y metodológicamente, en cuanto a desarrollo de habilidades científicas, también requiere un entrenamiento diferente. Es decir, necesitamos manejar distintos aparatos, distintas estadísticas, reflexionar sobre lo que es relevante clínicamente o no a través de distintas especialidades en fisioterapia o en otras especialidades en profesiones de la salud. Yo he querido dividir un poco lo que hacemos, es decir, la evaluación clínica o todas estas medidas que intentamos desarrollar, validar, pues la he intentado diferenciar en tres grandes bloques. Enfocada en el paciente, o sea, aquellos que intentamos medir el paciente con aspectos que se pueden medir con cuestionarios, con instrumentos o con combinación de instrumentos o con combinación de instrumentos y cuestionarios, que es relevante para tomar decisiones. De aquí he querido diferenciarlo también de aquellas variables que son muy interesantes, pero que son interesantes para el clínico, ¿no? E incluso para las técnicas que utilizamos los clínicos. Entonces, si nos enfocamos en el paciente, me había traído aquí algunos ejemplos donde determinadas variables, es decir, determinadas mediciones que se hacen o bien en el laboratorio, en cuanto, por ejemplo, aquí algunos ejemplos, en cuanto a la validez de utilizar un teléfono móvil para detectar el riesgo de caídas en test sencillos como levantarse de una silla, o utilizar la evaluación de cómo gira una persona para determinar el patrón de giro que tiene, saber pues el nivel de habilidad motriz que nos pueda dar un resultado final sobre el estadio en el que se encuentra, si está mejor o si está peor. Como por ejemplo determinadas, sobre todo, aceleraciones, velocidades angulares, desplazamientos tridimensionales, o sea, variables que son resultante final del movimiento, que para los fisios es como lo que podemos medir al final, tiene mucho más valor que aquellas parcialidades, como hablábamos ayer, pues medir solo el músculo, medir solo el nervio, porque no deja de ser una resultante en el movimiento. Incorporar toda esa, digamos, identificación de patrones o el término, digamos, más científico es reconocimiento de patrones en pacientes para aquellas cosas que para los clínicos es importante. En este caso hay algunos ejemplos en pacientes con ACV o en pacientes con riesgo de caídas o en pacientes frágiles para decidir gastarnos más dinero, hacer un tipo de fisioterapia, un tipo de medicación u otra, pues son algunos ejemplos de algunos de los artículos que, bueno, y algunas de las investigaciones que hablaremos hoy. Aquí os ponía un ejemplo de cómo, cómo pues, el cinegrama, es decir, lo que sería el trazado gráfico de variables de movimiento, de velocidad, de desplazamiento, nos pueden determinar variables matemáticas que se puedan implementar en un robot, en una aplicación informática, en una app de un smartphone, para decirle a un paciente, a un familiar, a un fisioterapeuta, a un médico, pues determinadas alertas, igual que pasa ya con los sistemas expertos en cuanto a los electrocardiogramas, ¿no? Entonces sería el cinegrama, que yo creo que es uno de los retos, sobre todo para los fisioterapeutas, es decir, reconocer patrones de movimiento que nos sirvan como resultante final de las cosas que evaluamos, ¿no? Es poner en el papel aquello pues, que describimos muchas veces con el ojo, ¿no? También lo he diferenciado si nos enfocamos en la técnica, ¿no? También desde el punto de vista tanto la fisioterapia como todos los profesionales de ejercicio físico, pues el desplazamiento no es solo un resultado en el paciente, sino que la técnica, por ejemplo, el tema de las manipulaciones, de la movilización, pues también requiere un estudio, una evaluación clínica, y en este sentido había traído algunos ejemplos, algunos artículos, pues donde, bueno, pues técnicas que han sido tradicionalmente estudiadas en fisioterapia, en osteopatía, en quiropraxia, en medicina manual, como son las técnicas de alta velocidad, de baja amplitud, o las técnicas de estiramiento, o simplemente la movilización poco aparente para el ojo, pues lo podemos detectar con estos dispositivos de rastreo de movimiento, que son parecidos a las cajas negras de los aviones, que nos permiten pues, describir, ¿no?, ya no solo el resultado del paciente, sino el resultado de lo que provoca el terapeuta o el proveedor de movimiento, ¿no?, que es como se conoce en el mundo científico. Y aquí pues traía un ejemplo pues, de otro patrón de movimiento sobre la técnica de manipulación del cuello, aquello de que te crujan
las cervicales, que es como se nos ve mucho de fuera a los fisioterapeutas y a los terapeutas manuales, y identificar pues, la velocidad angular, la baja amplitud, el componente en una dimensión más que en otra, para llegar a estudiar, de alguna forma, cómo mejorar, cómo enseñar mejor, cómo hacerlo con menos riesgo, cómo evitar determinados componentes en un plano con respecto a otro para determinada patología. También uno de los intereses es enfocarnos hacia la toma de decisiones. Que si desarrollamos en el laboratorio esta evaluación clínica, de alguna forma el objetivo final es que el que toma la decisión, que hoy por hoy son los profesionales, pero que, tal como hablábamos ayer, con el tipo de paciente que nos viene, que va a ser un paciente mucho más crítico, mucho más activo, probablemente sea el propio paciente el que determine cuánto se quiere mover, qué calidad de movimiento va a tener, y probablemente la evaluación de todo este tipo de evaluación clínica del movimiento, tanto en resultados sobre el paciente como en tipo de terapia para el terapeuta, va a incorporarse en un futuro en grandes computadoras o lo que hoy sería un supercomputador, pero que tal vez sea un ordenador personal del futuro, para que nos ayude a tomar decisiones y probablemente a cualquier distancia. Con lo que de alguna forma nos queremos orientar hacia ahí. Tenemos algunos ejemplos aquí de seguimiento de pacientes, sobre todo donde hay mucha masa crítica, ¿no? Frágiles, envejecimiento, ACV o pacientes donde el patrón de movimiento es muy importante, para proveer esa información, digamos, objetiva para la toma de decisiones. Por último, me había traído, bueno, pues, cuando nos enfocamos a lo que se conoce como el diagnóstico multimodal. Hemos hablado, la verdad, que toda la parte primera, las aceleraciones, la velocidad angular, el estudio tridimensional del componente cinemático, es una resultante tanto para el paciente como para el método, pero muchos de los mecanismos de acción no sabemos muy bien por qué funcionan, y dentro de ingeniería biomédica es algo que está muy en boga y se conoce como diagnóstico multimodal, o sea, ver qué está pasando en el músculo, qué está pasando en el nervio, qué está pasando en el sistema nervioso central, qué respuesta a nivel neurovegetativo, es tener como muchas ventanitas para ese resultado final, intentar de alguna forma saber en qué ventanita hay más posibilidad de mejora, o no ha cambiado nada o ha cambiado mucho, ¿no? Intentar orientar esas ventanitas o ese cuadro de mando, ¿no?, donde podemos tomar decisiones y además aprender el mecanismo de acción. En ese sentido, pues bueno, tenemos ejemplos donde combinamos distintas tecnologías, por ejemplo, el uso de sensores o acelerómetros dentro de un guante o integrados en un guante y combinando la cinemática con la electromiografía, como este estudio que aparece aquí, para intentar describir los patrones de movimiento con distintas ventanitas, ¿no? Con la actividad eléctrica de cada músculo por separado, con el resultado final de la aceleración, para de alguna forma tener pequeños cuadros de mando para la toma de decisiones. No solo como perito para decir si está mejor o está peor, sino para toma de decisiones si hay un buen resultado en cuanto a la terapia conservadora, quirúrgica. Aquí un ejemplo de esos cuadros de mando que se pueden escribir en programas informáticos concretos, y podemos rescatar algunas de las informaciones, por ejemplo, si nos interesa parametrizar algún dato sobre la arquitectura muscular, cómo cambia el ancho del músculo, o sobre el cambio de actividad eléctrica por si falla el nervio, o si el músculo ha engrosado o cambia mucho el ángulo de inclinación de la fibra o no, y nos permite colocar ventanas para tener de alguna forma distintos modos, de ahí el diagnóstico multimodal, para identificar ese resultante final de movimiento, donde puede estar estancándose, mejorando, o donde de alguna forma puede estar la oportunidad de mejora, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. La verdad que este tipo de sistemas multimodales lo hemos desarrollado para distintos movimientos, en la mano, en el pie, en la columna, en el hombro, siempre en aquellos casos donde el problema de la arquitectura muscular o el problema de la coordinación intersegmentaria o de la actividad eléctrica que generan los músculos o el control motor de una cadena muscular eran como muy relevantes clínicamente para la toma de decisiones de si hay que seguir con un tratamiento conservador, con una cirugía, y dar datos objetivos, ¿no?, para hacer el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, pues haciendo referencia un poco a lo que comentaba antes, de que no todos son parámetros objetivos, sino
que introducir parámetros subjetivos es fundamental porque trabajamos con humanos, pues muchos de estos dispositivos pues hemos ido incorporando. Uy, es que creía que venía una diapositiva, perdón. Hemos ido incorporando también la mejor pregunta de un cuestionario determinado, el número de preguntas de una entrevista semiestructurada concreta que nos permitía con una o dos preguntas conseguir muchísima información clínicamente relevante. De forma que en estos cuadros de mandos que parten mucho del mundo de la ingeniería biomédica, nosotros lo hemos seleccionado de lo que era clínicamente relevante y lo hemos desarrollado para dar ese parámetro objetivo de seguimiento y de diagnóstico. Le hemos incorporado también preguntas de la entrevista clínica que discriminan muy bien estadísticamente entre los grupos de sanos y enfermos o dentro de los distintos subgrupos de enfermos. Aquí he traído algunas de las últimas cosas que hemos hecho en este sentido. Que lo llamamos pues medidas de resultados híbridas, ¿no? Medida de resultados híbridas es que combinamos las variables objetivas, medidas con dispositivos, ¿vale? O bien de biomecánica o bien de fisiología, con procesamiento de señal para quedarnos con aquello que tiene valor para el clínico, combinado con las medidas subjetivas, ¿vale? Y de ahí el término híbrido, para de alguna forma tener en cuenta la opinión del paciente, la opinión sobre el dolor, discapacidad, en muchos de los cuestionarios, que hoy por hoy es lo que hace que se ponga en el mercado un medicamento, una cirugía o un tratamiento concreto, pero ir nutriéndolo de variables objetivas que de alguna forma tienen un peso específico o un grado de contribución dentro de esa ecuación que es el movimiento final, ¿no? E incluso dentro de estas medidas de resultados híbridas, pues intentar ofrecer valores de referencia, o sea que el clínico tenga muy claro que si se discrimina muy bien entre el enfermo y el sano, pues que por lo menos en el enfermo tenga 3 o 5 subgrupos donde proveer de quintiles o de puntos de corte de niveles de severidad, es decir, si está mucho mejor, mediano, moderado o bajo, y permita estratificar distintos subtipos, ¿no? Y son índices pues, que lo hemos intentado aplicar en atención primaria, por ejemplo, en fibromialgia, en condición física, en patología crónica, que el gasto farmacéutico, el gasto de los servicios sociales, el consumo de los servicios de salud es brutal y tenemos mucho que aportar, pues, estos grupos de investigación que en cierta medida buscamos siempre resultados de tipo translacional. Aquí traía un poco un resumen para hablar de los proyectos de investigación corrientes, pero es básicamente lo que vamos a ver a lo largo de toda la tarde y al final, en la última presentación, podemos volver aquí para explicar un poco las barreras que no hemos encontrado en algunos porque vamos más rápido, más lento si se abre un debate. Y quería, por último, lo último que hemos incorporado, digamos, como otra tecnología de investigación que hemos incorporado al grupo, que es la evaluación económica. Muchos de estos ensayos clínicos que hemos hecho, pues ahora lo estamos repercutiendo por costes. Es decir, no solo que el tratamiento fisioterápico o el tratamiento, digamos, de atención primaria, de promoción de la actividad física o incluso perlas educativas, es decir, paquetes educativos que son muy potentes, son muy efectivos, sino que además si los repercutimos por costes, es decir, si los ajustamos por los quali, que sería como la calidad de vida ajustada por año y por coste, ¿no? Muchos de estos tratamientos son mucho más efectivos aún o costo efectivos que los tratamientos que se han implantado en la guía de práctica clínica que demuestra que son efectivos, ¿no? Con lo que, y aquí tenemos un ejemplo de cómo un tratamiento, que en este estudio concretamente se llama terapia cognitiva, pero no deja de ser más que una intervención del fisioterapeuta para que el paciente que tiene miedo a moverse se mueva, comparado con lo que la FDA, que es quien decide la medicación que se toma en todo el mundo, pues usar la medicación recomendada de la FDA, pues ha demostrado a un paciente con fibromialgia que esta intervención breve del fisioterapeuta no solo es más efectiva, sino que además es mucho más barata, ¿no? Y bueno, la verdad que este tipo de estudios pues son los que en determinadas revistas permiten que los políticos decidan implantar servicios donde se hagan estas intervenciones. Entonces, tal vez esta sea la última incorporación dentro de la progresión nuestra de estudios preclínicos, clínicos y ya incluso de evaluación económica. Bueno, aquí quería traer pues un poco los resultados de las tesis que en el seno del grupo o determinados doctores que se han formado en el grupo, aunque ya no estén con nosotros,
pues, a lo largo de estos años, como los colaboradores internacionales, como los doctorandos, que es el principal músculo del grupo. Y bueno, espero que hoy nos saquemos otra foto de grupo